Mi nombre es Juan David Paternina Julio, de Dibujo Técnico 1, y en esta presentación les voy a hablar sobre la simbología eléctrica y electrónica. En toda instalación eléctrica y electrónica debe haber símbolos que representen los elementos que hay en ella. ¿Qué es la simbología eléctrica y electrónica? Es un conjunto de símbolos gráficos que se utilizan en los planos eléctricos y electrónicos para representar los diferentes componentes y dispositivos en un circuito electrónico o eléctrico. Estos símbolos permiten a los técnicos, ingenieros y electricistas comprender el funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, identificar las componentes electrónicos y eléctricas y realizar la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos y electrónicos de una manera clara y precisa. La simbología eléctrica se enfoca en representar componentes electrónicos como conductores, interruptores, motores eléctricos, transformadores, fusibles, capacitadores, entre otros. Estos símbolos indican la función y características eléctricas de cada componente en un circuito electrónico y permiten a los técnicos y diseñadores de circuitos electrónicos leer y comprender los diagramas eléctricos. Por otro lado, la simbología electrónica se enfoca en representar componentes electrónicos como diodos, transistores, resistencia, capacitadores, circuitos integrados, entre otros. Estos símbolos indican la función y características eléctricas de cada componente en un circuito electrónico y permiten los técnicos y diseñadores de circuitos electrónicos leer y comprender los diagramas electrónicos. ¿Cuál es la historia de la simbología eléctrica y electrónica? Actualmente la IEC es quien se encarga de dirigir las normas eléctricas y electrónicas internacionales, mientras que en Europa específicamente es el CNELEC quien adapta esas normas. 1884, debido a los avances en la industria eléctrica, se crea la IEE, Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, con el objetivo de desarrollar normas para poner orden en las actividades eléctricas. 1893, en Chicago, se crea un comité con delegados de diferentes países para producir un programa internacional con las normas y las nomenclaturas eléctricas. 1896, se realiza la Conferencia Nacional de Estandarización de Reglas Eléctricas y Electrónicas, en la que se propulgan las reglas que posteriormente crean el Código Eléctrico Nacional. 1898, un debate sobre la normalización de generadores, motores y transformadores da como resultado la creación del primer comité del IEE sobre protocolos de productos. Principales características de la simbología eléctrica y electrónica. Representación gráfica. La simbología eléctrica y electrónica utiliza símbolos gráficos estandarizados para representar los componentes y dispositivos electrónicos en los diagramas técnicos. Estándares técnicos. Los símbolos eléctricos y electrónicos están definidos en estándares técnicos internacionales que aseguran que los símbolos se utilicen de manera consistente y clara en todo el mundo. Comprender la trazabilidad. La simbología eléctrica y electrónica permite analizar cada interruptor, fusible, transformador, componentes de un circuito. Simplificación. La simbología electrónica y eléctrica
Permite simplificar la identificación de componentes eléctricos y electrónicos en un circuito al utilizar símbolos gráficos estándar. Precisión. Debido a la representación gráfica estandarizada y los estándares técnicos internacionales, los símbolos electrónicos y eléctricos permiten una comunicación precisa. Identificar falla. Los diagramas y planos eléctricos y electrónicos, con la ayuda de la simbología, permiten identificar rápidamente fallas o errores en los sistemas eléctricos y electrónicos. Versatilidad. La simbología eléctrica y electrónica se utiliza en muchos campos y áreas tecnológicas, incluyendo la industria eléctrica y la automatización y el control. Elementos más utilizados en la simbología eléctrica y electrónica. Interruptor. Representa la acción de abrir o cerrar circuitos eléctricos. Resistencia. Elementos electromagnéticos que pueden resistir o limitar el paso de corriente eléctrica. Motor eléctrico. Representa la presencia de un motor eléctrico según su tipo y alimentación y su funcionamiento. Transformador. Representa los elementos utilizados para cambiar el voltaje de un circuito eléctrico. Condensador. Elementos capaces de almacenar energía eléctrica. Diodo. Componente electrónico que permite el paso de la corriente de un solo sentido. Transistor. Componente eléctrico que puede amplificar o conmutar señales eléctricas. Bobina. Representa elementos inductivos que producen campos magnéticos y pueden almacenar energía. Pila. Representa la presencia de una batería o un conjunto de pilas. Fusible. Representa los elementos utilizados para proteger un circuito electrónico y corriente eléctrica excesiva. Aplicaciones de la simbología eléctrica y electrónica. Tiene muchas aplicaciones prácticas en diversos campos y áreas tecnológicas, como son en la industria eléctrica. En la industria eléctrica, la simbología eléctrica se utiliza en los planos eléctricos para representar los diferentes componentes, dispositivos y sistemas eléctricos utilizados en la generalización. Automatización y control. La simbología eléctrica se utiliza en los sistemas de automatización y control para representar los diferentes componentes y dispositivos electrónicos utilizados en los sistemas de control de procesos industriales. Electrónica de consumo. La simbología eléctrica se utiliza en la fabricación, mantenimiento y reparación de dispositivos eléctricos de consumo, como son televisores, radio, reproductores de música, smartphones y computadoras. Comunicaciones. La simbología electrónica se utiliza en sistemas de comunicación para representar los diferentes componentes y dispositivos eléctricos utilizados en la transmisión y recepción de señales. En la medicina. La simbología eléctrica se utiliza para representar los diferentes componentes y sistemas utilizados en equipos médicos, como los monitores, los signos vitales, los electrocardiógrafos, los equipos de resonancia magnética y entre otros equipos. Buenos días, mi nombre es José Alejandro Garcés Toro, de Dibujo 1, y hoy les vengo a hablar sobre la simbología eléctrica y electrónica, específicamente sobre sus normativas. ¿Qué son las normativas? Las normativas y estándares internacionales son documentos que acuerdan y establecen mediante reglamento
y criterios comunes para la fabricación de bienes, procedimientos y servicios, garantizando así la compatibilidad, la seguridad y la calidad de los productos en todo el mundo. Hay un grupo de organizaciones a cargo de las normativas, por ejemplo, como la American National Standard Institute o el ANSI, desarrolla y mantiene estándares y guías en una gran variedad de áreas, incluyendo la simbología eléctrica y electrónica. La segunda en el lugar de trabajo, la gestión medioambiental, la construcción y la ingeniería, entre otras. Estos estándares son desarrollados por comités técnicos conformados por expertos y profesionales de la industria para asegurar la calidad y relevancia de los estándares. Es una organización voluntaria, crea normas para la industria informática y eléctrica y fundamento en 1918. The Institute of Electrical and Electronic Engineers, o el IEEE, es una organización internacional enfocada en el avance de la tecnología eléctrica, electrónica y de electrocomunicaciones, y es reconocida en todo el mundo por su trabajo en el desarrollo de estándares técnicos cruciales para estas áreas. Fue fundado en 1963, fue creada por ingenieros y se especializa en las normas de la industria eléctrica y electrónica. También se encuentra el Instituto Alemán de Normalización, DIN, fundado en 1917 a finales de la Primera Guerra Mundial. Empezaron a emitir normas DIN en 1975. El objetivo del DIN es promover y facilitar la estandarización, la clasificación, la codificación y la normalización de todas las materias y el intercambio de información relacionados con la industria, la técnica, la ciencia y la administración. El DIN publica y mantiene alrededor de 30.000 estándares y normas técnicas que cubren diversos campos, como la ingeniería eléctrica, la mecánica y química, la arquitectura y la medicina. También se encuentra en la International Electrical Technical Commission o IEC. La Comisión Internacional de Electrónica es una organización gubernamental global dedicada a la elaboración de estándares técnicos en las áreas de la electrónica y la electricidad, con el objetivo de fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías, promover la seguridad y la eficiencia de los productos y garantizar la interpretabilidad a nivel global. Fue fundada en 1906, promueve la calidad, viabilidad y seguridad del medio ambiente de los productos eléctricos y electrónicos. La International Standardization Organization, o ISO, es una organización internacional no gubernamental que tiene como objetivo desarrollar y promover la adaptación de estándares técnicos. Fue fundada en 1947 y cuenta actualmente con más de 165 países miembros. Se encarga de la normalización alrededor del mundo. También se encuentra el Comité Europeo de Normalización Electrónica, CENELEC. Fue fundado en 1959, inició sus actividades de normalización en el área electrónica y eléctrica. Está formado por organismos de normalización de los 15 Estados miembros de la Unión Europea. También la Asociación Española de Normalización y Certificación, la AENOR, es la responsable de adaptar las normas europeas que elabore el CENELE en normas españolas UNE.
Su objetivo es eliminar las barreras técnicas creadas por las diferencias de normas entre los Estados miembros de la Unión Europea. Esquemas de representación eléctrica existentes. Primero tenemos el esquema unifilar. Es un sistema de tipo sencillo. Se utiliza en circuitos de distribución y representa a los conductores con una línea oblicua de 45 grados. Tenemos también el esquema funcional, que representa elementos de conexión electrónica, permite la observación y comprensión rápida. También tenemos los esquemas multifilar. Es más detallado y los trazos serán lineales, descontinuos. Representa a los conductores y también sus fases. Y existen, por último, los esquemas topográficos. Suelen ser representados en 3D y de forma unifilar. Es considerado un plano eléctrico. Buenas, mi nombre es Valeria Ortúa Pacheco y ahora seguimos hablando de la simbología. La simbología eléctrica, los principales símbolos eléctricos y electrónicos que representan funciones, componentes, dispositivos y circuitos en diagramas y esquemas eléctricos y electrónicos son todos aquellos que pertenecen a los estándares más comunes y ampliamente utilizados en todo el mundo. Existen más de 150 símbolos de las principales normas internacionales. Vamos a comenzar hablando sobre el símbolo de la resistencia eléctrica, el cual la podemos ver por aquí. Las resistencias eléctricas o resistores son componentes pasivos, fijos o variables, fabricados específicamente para ofrecer un valor determinado de resistencia al paso de la corriente eléctrica. También se utilizan para generar calor, entre los cuales también tenemos el símbolo de independencia, independencia de corriente, resistencia no reactiva, elemento de calefacción y fotorresistores. Seguimos hablando de los inductores. Los inductores o bobinas eléctricas son componentes pasivos que tienen un cierto número de vueltas de cable, normalmente de cobre, que introducen inductancia magnética en un circuito eléctrico para producir flujo magnético o para reaccionar magnéticamente a las variaciones de dicho flujo. Este es el símbolo de inductancia y pues al ladito pueden ver cómo es en la vida real, que es así. Inductancia con T corriente, inductancia blindada, inductancia bifilar, inductancia con T fijas y el reactor. Ahora seguimos hablando de los condensadores eléctricos o capacitores. Los conductores eléctricos o capacitores son componentes pasivos que contienen en dos o más superficies conductoras separadas por un dieléctrico, el cual almacena la energía eléctrica, bloquea el paso de la corriente continua y permite el paso de la corriente alterna hasta un grado que depende de su capacidad y frecuencia. Tenemos condensador NP, las dos rayitas, condensador P, que es la rayita y parece con una sonrisita, más o menos, condensadores de armadura, se lo pueden ver aquí, que se parece al primero, pero tiene unas lineecitas así como en diagonal. Condensador pasante, que son las tres líneas. Condensador variable, también lo pueden ver aquí, y condensador de alimentación. Seguimos con los diodos. El diodo es un dispositivo semiconductor que permite el flujo de corriente en un solo sentido. Tiene dos electrodos que reciben el nombre de análogo o placa y cátodo. El diodo utiliza, entre otras, las propiedades rectificadoras de una unión entre los materiales tipo P y N de un semiconductor. Estos símbolos se pueden representar dentro de un circuito, tipo así como lo vemos aquí, el diodo rectificador, diodo Zener, diodo túnel,
varactor, diodo, emisor láser, diodo E, luz y fotodiodo. Seguimos con los símbolos de iluminación eléctrica. Simbología de elementos y dispositivos afines cuya principal acción es producir efectos luminosos. Aprovechando el paso de la electricidad, esta luz eléctrica se destina a la acción y efecto de iluminar espacios o a emitir señales luminosas con el fin de indicar circunstancias. Aquí tenemos los símbolos de la lámpara, lámpara C transformador, indicador luminoso, iluminación proyectada, barra lumino CML, lámpara de descarga, iluminaria de 3 elementos. Aquí lo pueden ver. Símbolos de cables y conductores eléctricos. Los cables, líneas y conductores eléctricos son materiales que conducen la electricidad con facilidad, como ciertos metales. También son conductores eléctricos los electrolitos y gases inoxidados. La finalidad es la distribución de la corriente eléctrica por un circuito. Podemos ver que simbológicamente representamos los cables con una línea, el empalme es un puntico, el cruce de líneas, el cruce de líneas con conexión, pues se le pone el puntico en la línea. Los conectores conectados, pues ya no son las 4 líneas, sino solo 3 y el puntico en el medio uniéndolas. Línea con 3 conductores, pues es la línea y las líneas en diagonal, y el polo a tierra o cuando está conectado a tierra es la línea y las 3 rayitas que van disminuyendo el tamaño como en un triangulito. Lo pueden identificar aquí. Seguimos con los símbolos de pilas y baterías eléctricas. Las pilas y baterías eléctricas son dispositivos que convierten la energía química en energía eléctrica a través de un proceso químico transitorio desde el cual cesa su actividad. Esta energía es accesible a través de 2 terminales llamados polo o electrodos. Uno de ellos es el polo positivo y otro es el polo negativo. Aquí podemos ver cómo son los símbolos de la pila eléctrica, TR, la multibatería ajustable, representación de una batería. Cuando la batería falla también tenemos ahí la representación, el nivel de carga y sobrecarga de baterías. Continuamos con los símbolos de corrientes eléctricas. Las corrientes eléctricas son movimientos de cargas eléctricas o electrones a través de un medio. La corriente eléctrica puede ser de conducción o de convección alterna o continua. Su unidad es el amperio y se mide con el amperímetro. Toda corriente eléctrica produce un campo magnético. Aquí tenemos la polaridad positiva, la polaridad negativa, corriente continua que es como un igual, corriente alterna que es como una olita, corriente mixta que es la olita y una línea punteada abajo. El neutro con una N y las altas frecuencias se simbolizan con 3 olitas. Ahora vamos a hablar de la simbología eléctrica automotriz. La simbología eléctrica no se resume solo en locales o viviendas, sino que también es utilizada en los automóviles. En los últimos años están incrementando las ventas de vehículos electrónicos e híbridos, por lo que la electricidad en los automóviles es cada vez más importante. Aparte de que también los vehículos a gasolina llevan elementos electrónicos. Alguno de la simbología automotriz es el motor de tanque, presión del aceite, apertura de puertas,
intermitentes, limpiaparabrisas, la batería, luces de cruce, fallo del motor, encendido, temperatura de aceite del motor, catalizador y la temperatura de aire. Aquí pueden ver cada simbolito con mayor precisión. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Andrés Polo. Mi función en la presentación es explicar la plancha o el esquema de simbología eléctrica y electrónica. En la esquina superior izquierda observamos ese círculo, esos dos círculos que están conectados por la izquierda con un símbolo a tierra y a la derecha con el resto del esquema un símbolo de pin. Ese pin está conectado, es la entrada de video, porque este circuito pertenece al circuito decodificador de señal de audio y de video de un televisor. Está conectado a través de los conectores eléctricos, ¿sí?, de los conectores de cable, a una resistencia y a un diodo Cerner o capacitor Cerner. Esto lo que hace es transmitir la señal hasta un integrado Cerner que se encuentra justo en el medio del dibujo, del esquema. El diodo, el segundo diodo que continúa después de la primera resistencia, es un diodo unidireccional. La función de este diodo es evitar que la corriente eléctrica se mueva en ambos sentidos. La flecha que tiene el diodo indica el sentido hacia el cual se dirige la corriente. El componente que le sigue es una resistencia variable. Esta resistencia lo que hace es que permite y admite solo una entrada de corriente. La función de esta resistencia es poder darle un valor único a esta resistencia. El valor puede variar, pero esa resistencia, al estar dentro y estar ubicada en cierta frecuencia, en cierto nivel de resistencia, permite que solo ciertas señales puedan pasar por el circuito, permitiendo que solo las señales de video que nos interesan pasen a través del circuito. Esta señal de video pasa a un diodo Cerner, a un transistor Cerner, y este transistor Cerner lo que hace es que permite que la entrada de la señal en ciertas frecuencias pasen directamente al circuito de decodificado que pasa a la pantalla. Más adelante tenemos un otro pin, y ese pin es el de la entrada de audio, que está también aterrizado a tierra y está conectado a un circuito que da a un transistor Cerner, que está en la parte de la izquierda inferior, y este también da su paso a su vez al dispositivo de decodificación de audio, que es el encargado de administrar el sonido que va a tener el video. Justo en el medio vemos un transformador. La función de ese transformador es la de convertir la señal que viene desde la parte inferior del segundo transistor Cerner como una entrada de 9 voltios para así suministrar la energía suficiente para el circuito de audio y el circuito de video. En la parte inferior del esquema lo que tenemos es el mismo circuito, solo que esta vez se encarga de la entrada de una antena de aire para poder suministrar al televisor con las señales de radio que están en el aire. Así podemos sintonizar los canales de la frecuencia de televisión pública. En la esquina inferior derecha lo que tenemos son dos inductores. Estos inductores lo que indican es el paso de corriente a un selector que cumple como función un transistor Cerner. Este transistor Cerner lo que hace es que, debido a la cantidad de energía que dejan pasar esos inductores, seleccionan los canales de la misma parte del circuito que se encarga de elegir la banda de la frecuencia que capta la antena de aire y así poder transmitir el canal que el usuario que esté utilizando el televisor quiera observar. Este circuito también está alimentado por un conector de 9 voltios que alimenta el circuito y que también está aterrizado a tierra.